Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a este que ya es su espacio. Les agradezco mucho, como siempre, por su tiempo, por su atención y el cariño que me demuestran cuando miran estos videos. El cariño es mutuo, este espacio es hecho con mucho cariño también. Hoy vamos a analizar dos gobiernos, el gobierno, perdón, de Alfredo Palacio y el gobierno de Rafael Correa. En el caso de Rafael Correa va a ser una revista por encima porque le tengo que dedicar un video exclusivo hacia sus 10 años. Así como hubo mucho que decir de un gobierno corto que fue el de Abdalá Bucaram, así también hay mucho que decir de un gobierno largo. Dos gobiernos diferentes, pero igualmente corruptos y muy corruptos. De Alfredo Palacio no se puede decir mucho, ni en bien ni en mal. Y ya eso para un presidente del Ecuador es bastante. Del gobierno de Rafael Correa se puede decir bastante y lastimosamente de lo malo. Ya verán por qué. Vamos entonces a ver las imágenes como es habitual. Les agradezco otra vez por su atención. Y entonces avancemos porque ya las elecciones se nos vienen pronto. Vamos entonces con el análisis. La democracia y del pueblo ecuatoriano, lo juro, si así lo hacen, que la patria lo reconozca. refundaremos una república que abra las blancas escuelas, los limpios hospitales, que abra las fábricas, las empresas que han cerrado, que Eran las circunstancias que llevaban a Alfredo Palacio al poder, médico guayaquileño que en meses anteriores ya se había distanciado del régimen. Sus primeras horas como presidente fueron realmente críticas. Estuvo atrapado en el edificio donde fue posesionado sin protección y con cientos de manifestantes en el exterior que pedían que se fueran todos. ¡Fuera, vale! ¡Fuera también! ¡Sinvergüenzas! No se puede seguir burlándose del país. ¡Elecciones! ¡Váyanse todos! ¡La democracia es única! se terminó cualquier posibilidad de dictadura, de rompimiento constitucional, de vivir sin Dios ni ley. El día de hoy entramos en primer lugar en la legalidad constitucional. Una vez que llegó la calma, vinieron los rigores del poder. Nombró un gabinete donde destacaba la presencia de un desconocido economista que tampoco se quedaría mucho tiempo porque tenía su propia agenda. Alfredo Palacio impulsó el establecimiento de un seguro universal de salud. Durante su mandato evitó que el Ecuador interviniera directamente en el Plan Colombia y denunció las afectaciones que el Ecuador sufría producto de las fumigaciones que se realizaban del otro lado de la frontera y de los desplazamientos que conllevaba la violencia. Intentó desarrollar una reforma política a través de una consulta, pero no encontró una vía expedita para ello. Solo había bloqueos. Yo no estoy planeando una asamblea constituyente. Yo planeo que ahora tratemos de reforzar las instituciones democráticas que estuvieron a punto de desaparecer, como Congreso, Ejecutivo, Judicial, Fuerzas Armadas, partidos políticos. Con él terminaba un largo periodo de inestabilidad política e iniciaría la aventura que tuvo como nombre y como apodo Revolución Ciudadana. Bueno, un video muy corto sobre Alfredo Palacio porque pues realmente no hay mucho que decir. Este video es material de Ecuavisa. Se los digo porque como les había dicho también antes, quiero traerles varios puntos de vista. Ya usamos material de Teleamazonas, material de la televisión pública, material independiente, ahora usamos material de Ecuavisa. La idea es que aquí haya pluralidad en las versiones de la historia.
De Alfredo Palacio, como les decía, no se puede decir mucho. Él llega a partir de la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez. Él era vicepresidente de Lucio Gutiérrez, como todos sabemos. A Lucio Gutiérrez lo saca del poder el movimiento social de ese momento, los forajidos, un apelativo que les dio Lucio Gutiérrez y que ellos lo tomaron como propio, y la verdad es que fue un movimiento muy patriota, muy patriota. La represión que ellos sufrieron para poder sacar a Lucio Gutiérrez fue tremenda, fue criminal, comparable, no en número de los fallecidos, pero sí en la forma en que se ensañaron con las protestas de octubre de Lenín Moreno. Así de fuerte era la represión para los forajidos en ese tiempo de Lucio Gutiérrez. Se posesiona pues Alfredo Palacio, quien gobernó ya con aguas menos turbulentas en el Congreso y en las otras instituciones y funciones del Estado. Si ustedes se dieron cuenta, a Alfredo Palacio lo posesiona Cynthia Viteri. Hago esta pequeña nota porque si algo es malo y ese algo produce algo, ese algo no puede ser bueno. El Partido Social Cristiano se ha labrado con sudor propio la mala reputación que tiene y que en la historia ha quedado grabado y así se puede mostrar. Hoy tienen un candidato que más que candidato es un personaje ficticio, creado a imagen y semejanza de su ideología. Me refiero a Jan Topic. Jan Topic es nuevo en la política, pero a mi forma de ver es, como siempre, un lacayo más de Jaime Nebot, en este caso, como Jaime Nebot lo fue de León Febres Cordero. Del gobierno de León Febres Cordero, ahora que estamos hablando del Partido Social Cristiano, hay que rescatar, que desmanteló, mejor dicho, al grupo terrorista Alfaro Vive Carajo. Eso es algo que se debe reconocer. Pero por delante se llevó a gente inocente. Uno de los casos más notables fue el de los hermanos Restrepo. Y también un caso que se pierde a veces en la memoria es el de Naim Isaías. No voy a escarbar más en la historia porque tenemos que avanzar, pero es algo que se los dejo ahí para que ustedes lo analicen. Jan Topic será sujeto de un análisis más específico en el futuro próximo, por eso no me detengo más. Alfredo Palacio nombra a Rafael Correa como su ministro de Economía y Finanzas. Él no duró mucho en el cargo, de hecho renunció. Fue polémico, buscaba la cámara, buscaba hacer noticia, ¿no? Buscaba la prensa escrita, la radio, para hacerse notar, obviamente. ¿A qué les recuerda Rafael Correa entonces? A mí me recuerda a Otto Sonnenholzner, por ejemplo. Nombrado a dedo vicepresidente de un gobierno nefasto como el de Lenín Moreno, duró poco, renunció, pero ya se hizo notar. Si Sonnenholzner no hacía eso en ese momento, el día de hoy era un desconocido más, como Bolívar Armijos, por ejemplo. Hay que tener cuidado de esas ovejas, de esos lobos, disfrazados de ovejas. ¿Sí? El gobierno de Alfredo Palacio no entró de lleno al Plan Colombia, tuvo reparos, tenía razón. Se quiso mantener al margen de las fumigaciones con glifosato por lo tóxico del químico, ¿verdad? Pero a cambio acogió a muchos refugiados colombianos. Fue ahí que se agudizó esta situación del carnet de refugiados. Ustedes recordarán que a mucha gente se le extendió el carnet de refugiado en ese tiempo. Alfredo Palacio pudo dar gobernabilidad. Ya él navegó con aguas más tranquilas en el Congreso y en las otras funciones del Estado.
y pues en tiempo tampoco fue un gobierno muy extenso. Llegamos al llegadero, como se dice coloquialmente, al gobierno de Rafael Correa. Va a ser esta una revista en general, pero el siguiente video sí nos metemos más de lleno porque 10 años son 10 años. Y las consecuencias que esos 10 años han tenido, lastimosamente, uno quisiera decir otras cosas, pero la realidad es la realidad. Veamos entonces un inicio del video y luego sigo yo con la exposición de mis ideas acerca de este video. Rafael Correa aparecía de la nada con un proyecto político que proponía reformarlo todo. No había advertido que para lograrlo tenía pensado tomarse todos los poderes del Estado. Convocó a una asamblea constituyente y allí se creó una constitución que fue un traje a la medida de su discurso. Esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra. Su gobierno fue plebiscitario. Consultó al pueblo en distintas ocasiones, lo mismo la legalidad de los juegos de azar, sobre las corridas de toros o para meterle las manos a la justicia. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene su extraño. No llevaba mucho como presidente cuando se produjo el bombardeo de Angostura. Fuerzas militares colombianas ingresaron. Bueno, vamos al análisis. Una campaña electoral intensa, muy creativa, eso sí, y muy frontal, que criticaba lo que a nadie le gustaba en el país, que eran los partidos políticos tradicionales. Recordarán ustedes su campaña política directa contra León Febres Cordero, por ejemplo, ¿verdad? Atacaba la corrupción, atacaba la inequidad, atacaba varios aspectos que a nadie le gustaba. Entonces supo llegar con el mensaje y en el momento adecuado. El proyecto político que pregonaba era la revolución ciudadana. Planteaba la reforma de todo, como lo dice en el video. Es así que durante la campaña una de sus propuestas principales era convocar a consulta popular para que se apruebe una asamblea constituyente de plenos poderes. Ganó. Él ganó frontalmente las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Con masivo apoyo popular. Es algo que se le debe reconocer. Vuelvo y repito, supo llegar con la propaganda correcta. Empezó entonces su revolución ciudadana por la Constitución, mediante asamblea constituyente. En sus 10 años llamó varias veces a las urnas, en varios momentos para situaciones de diferente índole. Fue así que se prohibieron los casinos en el país, se salió, digamos así, de la tradición de la fiesta taurina, en Quito sobre todo, y se reestructuró la justicia. Ustedes escuchaban lo que él decía, que él iba a meter las manos en la justicia. Se supone que para reformarla y mejorarla, no para tapar todo lo que terminaron tapando o tratando de tapar. Hubo el impasse con Colombia por el bombardeo y muerte de Raúl Reyes, el número 2 de las FARC. Su ideología política era el socialismo del siglo XXI, pero él no era el único en América Latina. Por esos años era una idea que se expandió por varios países, aupada desde luego principalmente por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Se regó por Argentina, por Brasil, por Uruguay, por Bolivia, ¿verdad? Otros países se mantuvieron al margen, pero luego fueron cayendo en las mentiras. En su gobierno se vio un incremento brutal del gasto público, financiado por ingresos petroleros, pero también por la subida de impuestos y por la creación de nuevos y grandes endeudamientos externos. Como ustedes saben,
el principal prestamista hacia el país fue China. Y la verdad es que no hemos sacado nada bueno de esa relación. Yo diría que es una relación tóxica. Así fue que el gasto público, como les decía, se incrementó y se vio reflejado en obras. Esas obras que los correístas defendíamos. Yo me acuerdo que cuando conversaba de política con alguien que no era correísta, lo primero que yo le decía, pero es que tenemos carreteras, tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos las hidroeléctricas, tenemos. Pero no me daba cuenta yo de la triste y cruel realidad, que era la corrupción, la gran corrupción detrás de esas obras. Correa tuvo gente muy servicial, y yo diría que los hermanos Alvarado le hicieron muy buena propaganda porque nos tuvo ciegos por mucho tiempo. Como les decía, incrementó el gasto público financiado por los ingresos petroleros, la subida de impuestos o creación de nuevos impuestos también, el endeudamiento externo, sobre todo con China. En su gobierno también se dio la ley de comunicación, más conocida como Ley Mordaza. Se presentó al público como una ley que buscaba transparentar y profesionalizar a los medios de comunicación, pero no siempre, o mejor dicho, no fue así. Era una ley que perseguía a las voces que no estaban de acuerdo. En su momento, como les decía, con la propaganda gubernamental, a más de uno nos convencía. Tuvo luego el incidente del 30S, un incidente que paradójicamente pasó a 2 o 3 cuadras de mi casa. Fuimos con mi familia, yo salí con mi padre, estuve a punto de recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada con la intención de hacer daño. Dando gracias a Dios, pude esquivarla, pero estuvimos en grave peligro, rescatando a alguien que no nos rescató, por decirlo menos. El 30S fue señalado desde la propaganda gubernamental como un intento de golpe de Estado, pero luego, ya con las aguas más calmas, eso no fue así. Eso fue una revuelta policial que tenía cierta razón, pero nunca se podrá justificar la violencia. Después del 30S, la división del país fue muy notoria. Si antes ya lo era, después del 30S se hicieron dos bandos, correístas y anticorreístas. En el 30S hubo 8 muertos y 270 heridos. Fue una noche muy negra para el país. Correa tuvo en esos 10 años de mandato 3 periodos presidenciales, unos más cortos que otros por la modificación en la Constitución. Entre las obras y acciones del gobierno tenemos las carreteras, las refinerías, las hidroeléctricas, escuelas del milenio, hospitales, repotenciación de las Fuerzas Armadas y la creación de otras infraestructuras. Por ejemplo, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, empezó la obra de la refinería del Pacífico, de la que ya vamos a hablar, hidroeléctricas como el Coca-Cola Sinclair o Sopladora, por ejemplo. Entre los escándalos que ya empezaron a destapar la corrupción, los helicópteros Drup. Aquí se desprende el caso Gabela, que hasta el día de hoy no tiene una clara resolución, pero a todas luces parece ser, si no es, un crimen de Estado. Alguien
alguien tiene sus manos manchadas de sangre inocente. Las escuelas del milenio fueron un buque insignia de la administración correísta, pero no fueron del agrado realmente de la gente. No puedo hablar por todos, pero muchos se quejaban de la ubicación de la escuela y que luego esa escuela no tenía acceso a internet. Solo en Ecuador pasan esas cosas. Recuerdan ustedes que Paco Moncayo encargó hacer el nuevo aeropuerto. Lo hizo, pero no había las rutas de acceso para el nuevo aeropuerto. Cosas que pasan en nuestro país. Correa gastó $45 millones en el edificio de UNASUR por el sector de la mitad del mundo. Hoy sé que ese edificio tiene otra función. Espero que nunca más la que tuvo en un inicio. El socialismo es algo que debemos rechazar a nivel mundial. Es un modelo que solo conlleva pobreza y más pobreza. Es así que ustedes pueden ver los países a nivel mundial que tienen ese modelo y cómo son de retrasados, pobres y sobre todo opresores de las libertades. Más importante que lo material. En 2015, el gobierno de Correa tiene sus últimas horas y son horas tristes, porque enfrenta ya una creciente oposición debido a una impopular ley que Correa impulsaba. Ustedes recordarán la ley de redistribución de la riqueza. Esta ley, palabras más, palabras menos, quería gravar con impuestos a las herencias y a la plusvalía. Eso al país no le gustó y entonces se vino un nuevo balance en la opinión pública. De ser siempre mayoría correísta, empezó a ser mayoría anticorreísta. Y es que a nadie nos gusta que se metan con el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Pero así son los socialistas. Les gusta tomar de lo ajeno para hacer lo propio. ¿Qué es el descontento? El Estado también se quedó sin dinero, se acabó la bonanza económica. Cuando tuvo dinero, lo gastó en el extenso gasto público. Tuvo un barril de petróleo que se llegó a cotizar en más de $120 por barril. Luego los precios se desplomaron porque nada tan bueno dura tanto tiempo. El Estado, como les decía, se quedó sin dinero. Los casos de corrupción eran ya para ese momento imposibles de esconder. Como les decía, en la opinión pública el balance cambió, pero sucedió un milagro. Llegó el Papa Francisco y calmó las aguas, porque de otra manera Correa no hubiera salido bien librado. Tenemos por esos años también, tristemente, el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Ahí también hubo actos de corrupción que ya analizaremos un poquito más a fondo. En la obra pública siempre ha habido desconfianza. Ya estábamos acostumbrados a la corrupción. Pero Odebrecht fue algo que ya no se podía esconder, como les decía, y era tan grande el robo que eso marcó el fin de Correa. Odebrecht, palabras más, palabras menos, significa en español, es una empresa brasileña, como todos saben, pero la traducción de Odebrecht en español es la inflación del costo de los precios en los presupuestos. Eso es lo que significó para Ecuador, al menos, Odebrecht.
Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con la revista de estos dos gobiernos. En el siguiente video, vamos a analizar esos casos de corrupción que ya no se pudieron esconder por más tiempo. Les daré una larga lista de nombres propios que de veras son desgraciadamente nefastos y de muy mala apreciación y recuerdo para el Ecuador. ¿Qué les puedo adelantar? Yo pienso que ustedes van a recordar Arroz Verde. Arroz Verde. Eso se los dejo en el tintero para en el próximo video analizarlos juntos. Arroz Verde y todo lo que conllevó. Triste. Pero este caso abrió el paraguas y de veras que sacamos grandes conclusiones. Les agradezco por su tiempo. Siempre gracias. Estamos en Instagram con la misma dirección. @Daniel_Quintana_593. Es un espacio un poquito más distendido, no tan analítico, y ya estamos encarando ahí en ese espacio a los binomios. Espero que nos veamos también por ese medio y muchas gracias otra vez por su tiempo. Siempre son bienvenidos, siempre es un gusto tenerlos aquí en casa. Cuídense mucho. Si hay políticos, como les digo siempre, guarden sus pertenencias o póngalas a buen recaudo. Nos estamos viendo entonces en el próximo video para analizar el caso Arroz Verde, pero sobre todo englobar el cártel de la corrupción en la que se convirtió Alianza País y el cabecilla del cartel, Rafael Correa. Por algo está profe. No es porque ha sido una santa paloma. Muchas gracias, nos vemos pronto y cuídense mucho.